voy a contar mi historia de cómo nació este emprendimiento. Este emprendimiento nació por medio de una necesidad. En ese tiempo, cuando nosotros recién llegamos aquí, en esta ciudad donde actual vivimos, estábamos pasando una crisis económica muy difícil. Entonces, a raíz de eso fue que nació este emprendimiento. En ese tiempo, mi esposo llegó aquí a trabajar con el dueño de la casa, que es acá donde nosotros vivimos, porque esta casa no es de nosotros, es alquilada. Entonces pasa que en ese transcurso todavía estaba la pandemia y mi esposo, el salario que él ganaba era muy poco, demasiado poco para sobrevivir, solo daba para la comida y a veces ni para eso. Entonces en ese transcurso nosotros empezamos a buscar la manera de cómo sobrevivir, porque era muy difícil. En ese entonces mi hermana vivía junto a nosotros. Yo tenía 2 niñas pequeñas. Primero empezamos con el cuento de emprender. Mi esposo me hizo un carro de bambú y empezamos a vender. Yo hacía papas rellenas. Aquí hay unas cositas que se llaman coxinha. Bueno, también hacía eso, puros fritos. Y yo salía con el carro, mi esposo me acompañaba desde bien temprano, a las 4 o 3 de la mañana ya estábamos despiertos y sacando el carrito para irnos a vender. Bueno, en ese transcurso yo quedé embarazada. Entonces, como yo quedé embarazada, yo ya no podía hacer fuerza, esforzarme y la verdad es que no estaba dando resultados porque la cultura acá es muy diferente a la donde yo vengo. No es como yo voy a salir a vender en un carrito y la gente se va a parar. Hay que hacer terreno, por decirlo así. Entonces era muy difícil, o sea, no estaba dando resultados. Entonces desistimos de eso. Ahí empezó mi esposo a buscar la manera de otra idea de emprendimiento, que fue empezar a hacer pollos asados. Esa quedó como en la mitad del camino. Nosotros habíamos comprado canecas, habíamos comprado también para hacer los asaderos. Compramos una mesa grande para hacer eso, pero no se dio. Quedamos también en eso. ¿Por qué? Cuando yo tuve a la bebé, yo no sabía que ella venía con labio leporino, de cielo abierto y labio. Entonces había que hacerle una cantidad de estudios, había que viajar desde aquí donde la ciudad donde nosotros vivimos a otra ciudad, que eran 7 horas. Entonces nos tocaba estar viajando constantemente, estar moviéndonos para acá, estar moviéndonos para allá, y ahí donde se nos apretó la cosa. Nosotros, ¿qué vamos a hacer con una niña? Ahora no solamente era comprar comida para nosotros, para las 2 niñas que ya teníamos y mi hermana, porque mi hermana también vivía conmigo. Ya no era nosotros solamente, sino que era una bebé y los bebés necesitan de más cosas. Un hijo pues no es solamente traerlo al mundo, son responsabilidades que hay que cumplir, y más naciendo con esa condición pues teníamos que correr y era corre aquí, corre allá. Bueno, aquí me ayudaron bastante, yo no me quedé quieta, mi esposo tampoco. Desde el día 1 yo era ya, me movía por un lado, me movía para el otro, iba para la asistencia social. Y por fin, pues mi hija a los 20 días nos dieron la primera consulta allá a la otra ciudad, al centro de especialidades, donde entienden todo ese tipo de cosas. Nosotros nos fuimos allá, bueno, contentos, felices, porque habíamos conseguido ya pues encaminar a nuestra niña para comenzar el tratamiento. La primera cirugía de ella fue a los 3 meses, después vino la segunda, después la tercera, y era un corre para aquí y corre para allá. Como les venía diciendo, en ese transcurso nosotros paramos el proyecto del asado de pollos y de la nada, yo no sé, Dios sabe cómo hace las cosas, no tiene las cosas preparadas, porque tiempito antes de la niña nacer, mi esposo también estábamos haciendo planes de viaje para irnos a Chile a buscar una mejor oportunidad, que yo pudiera trabajar, que él también, porque mi hermana se encontraba allá, pero las cosas no se dieron y todo quedó así. Cuando nació la niña pues desistimos de eso porque era más importante los exámenes de ella, el tratamiento, las cirugías, todo, y todo lo iba a tener acá. En ese transcurso pues surgió esta idea de hacer escobas a partir de botellas,
y desde ese entonces empezamos como a mostrar el trabajo que hacían. Esto, lo de las botellas, es algo que mi esposo, según lo él me cuenta, porque la idea no nació de mí, nació pues de, yo era la ayudante, que apoyaba a mi esposo en todo lo que se le ocurriera. Bueno, yo apoyo a mi esposo, ahí voy a estar, y de eso se trata una familia, trabajar en equipo. Entonces, en ese transcurso, nació esta idea. Mi esposo me cuenta que hace años él vio esta idea por allá en Colombia, una persona, un muchacho, pero él no le interesaba porque como él tenía una vida normal, con un trabajo normal, que se ganaba bien. Cuando eso, pues él es de Colombia, él es colombiano, y pues se ganaba bien, por decirlo así, y más joven, más todo, pues no les llamó la atención, y también por la manera que lo hacía, que era una manera robusta, entonces no le gustaba. Y mire cómo es la vida. Eso que él vio hace años, vino acá, lo empezó a hacer él, su herramienta, hacía a su manera. Esa herramienta demoró como un mes en el patio, porque no todo fue así de la noche a la mañana y que le dio resultado. No, eso fue ya después. Una vez se puso junto a mí. Yo ese día había acabado de llegar de una cita médica y él tenía la herramienta de sacar hilo en un palo aquí en el patio de la casa. Entonces en ese día yo llegué y él me dijo, saca hilo. Fue el primer video que yo hice. Porque él, quien empezó a hacer los videos fue mi esposo. Él todo contento porque había conseguido sacar hilo, feliz, mostrando, porque era como un logro. Cuando uno logra algo, a uno lo satisface y muestra. Entonces él empezó. Bueno, ese día que yo llegué, yo empecé y él me grabó. Pero yo no, obviamente que yo no hablé. Empecé a sacar hilos y normal, nos estábamos divirtiendo, yo me reí y empecé a sacar hilos. Y él subió ese video. Lo subió al perfil de él, no a la página que es la que nosotros usamos. Lo subió al perfil personal. Entonces ese video tuvo muchísimo alcance, se viralizó de una manera que ustedes no tienen ideas. Fue el primer video viral. Empezamos a subir contenido, a mostrar nuestro trabajo en todas las plataformas, cómo lo hacíamos, y desde ahí empezamos a mostrar todo por las redes sociales. Empezamos a mostrar los siguientes videos de la manera más sencilla, lo real, lo que hacemos acá. Y bueno, hasta este momento no estamos aquí. También ya antes no teníamos pues las herramientas que tenemos hoy día. Eso se fue construyendo poco a poco, poquito a poquito. Todo tiene un comienzo. Y todos los días pues mi esposo se levantaba con más ganas. Eso era hasta 4 de la mañana, él todo feliz, todo contento porque consiguió hacer sus herramientas. Ahí empezamos. Nosotros, ponga cuidado, cuando primero no era solamente el deshilador conseguir sacar hilos, no. Los primeros hilos que nosotros enrollamos, los enrollamos en un balde, que yo me recuerdo tanto. Mi esposo puso allá en el fondo, bueno, aquí en el patio de la casa hay unas cabillas, unas columnas. Él puso como era como una cosa de bicicleta. Lo puso y puso el rollo y empezó a enrollarlo en el balde. Ahí fue los primeros hilos que se enrolló. Entonces ya era una dificultad en ese proceso. Entonces él empezó a hacer la maquinita como con un tanque. Nosotros teníamos un tanque de una lavadora y ahí tenía un motorcito, y él fue y sacó, eso no la estábamos usando porque no tenía tanta fuerza el tanquito. Entonces él sacó ese motor, lo aprovechó y hizo una maquinita. Y esa fue la primera máquina que él hizo para hacer, pues, enrollar los hilos. Todavía hizo eso, entonces, pero él decía, me hace falta como algo para esparcir los hilos que queden igual, porque los hilos quedaban en el carretel, pero quedaban muy amontonados, no quedaban bien. Ahí él se puso a hacer. Entonces ahí empezó a mejorar poquito a poquito. Ahí le hizo el que esparcía los hilos.
Y ya después no se quedó con esa, que él quería que, un ejemplo, la máquina se apagara cuando se acababa la botella. Y bueno, y lo consiguió, le puso un sensor de lavadora y ahí fue, poquito a poquito haciendo su herramienta. Hizo también el cortador, porque el cortador de fondos, porque no siempre lo tuvimos. Cortábamos, era con una tijera. Lavábamos también las botellas con la mano. Mi esposo miraba dificultad, que a veces salíamos rasgañadas, porque cuando eso, pues no solo trabajaba yo, trabajaba mi hermano también conmigo, me ayudaba. Pilas en una cosa, pilas en otra, y éramos así. Bueno, entonces él hizo una lavadora manual que nos facilitó bastante el trabajo. Ahí también recuperamos las botellas. Él también miró dificultad, porque cuando ese tiempo pues le echábamos aire con el compresor y bueno, pero usábamos era agua caliente, era un poco más inseguro, uno estaba más expuesto, más demorado, porque había que tener la agua a la temperatura exacta para poder recuperar, porque si no pues no nos daba resultado. Así que se puso a investigar y hasta que dio con el chiste, hizo una estera transportadora, que es la que recupera las botellas, y es más fácil. Y hoy día pues gracias a todo eso, al esfuerzo, pues hemos conseguido todas las herramientas que tenemos, pero ya tuvimos un inicio de dificultades. En aquel entonces, cuando llegamos aquí, lo que nos llevó a esto fue la dificultad económica que atravesábamos aquí. Era pandemia y en ese entonces el sueldo de mi esposo no alcanzaba para nada, ni para la comida. E inclusive lo que nosotros hacíamos, voy a ser aquí sincera con ustedes, lo que nosotros hacíamos, lo que él recibía, era a la semana yo compraba un pacote de arroz de 1 kilo, un pollo, una caja de huevos y la leche, ni la leche para las niñas, porque nos la regalaban aquí, y fue una etapa muy difícil. Por medio de la necesidad nació este emprendimiento y es lo que nos tiene hasta aquí. Por eso es que somos gratos a Dios, a las personas que nos acompañan aquí siempre, porque nosotros venimos de abajo, de no tener para comer. Hoy, gracias a Dios, esto es el sustento para nosotros. No solo nuestro emprendimiento, también las redes sociales nos bendijeron bastante a nosotros y nos ayudaron a salir adelante. Cuando veíamos que las cosas no iban a dar resultados, dieron, y Dios nos dio la oportunidad de mirar la luz allá al final del túnel. Por eso les digo a cada uno de ustedes, si está empezando en cualquier emprendimiento o está empezando a hacer videos por acá por las redes sociales, no desista, no se desanime. Dios sabe cómo hace sus cosas y todo tiene su tiempo. Todo es trabajo y constancia. Y Dios los bendiga.